Hola, en este vídeo voy a intentar explicaros de una manera sencilla y clara en qué consistió la que podemos considerar como primera y posiblemente mayor revolución que ha experimentado el ser humano a lo largo de su historia, y que no es otra que la Revolución Neolítica. ¿Y por qué decimos que el Neolítico supone una gran revolución? Porque por primera vez el ser humano va a ser capaz de controlar la naturaleza. Ya no tendrá que ir de asentamiento en asentamiento buscando el alimento para sobrevivir. Ahora el ser humano será capaz de producir sus propios alimentos y pasará de ser nómada a ser sedentario. El final del Paleolítico coincidió con el final de la última gran edad de hielo. Hace aproximadamente 12.000 años, las temperaturas empezaron a subir. ¡Ay! Este calentamiento global está de muerte. Ahora es el calor. En la era de hielo era el frío. ¿Qué se necesita para hacerte feliz? Naturalmente, ese calentamiento global que afectó a toda la Tierra trajo consigo una serie de cambios. Algunas especies vegetales desaparecieron porque no pudieron adaptarse al cambio climático, y muchos animales tuvieron que emigrar hacia el norte, donde aún hacía un clima más frío, y gran parte de ellos acabarían extinguiéndose. Todo esto provocó que para el ser humano conseguir alimento fuera más difícil de lo que era antes. Al Homo sapiens no le quedó más remedio que reinventarse. ¿Y qué hizo? Pues echar mano de todo el conocimiento que había ido adquiriendo generación tras generación durante los miles de años que llevaba habitando la faz de la Tierra. Ese conocimiento procedía de la observación de la naturaleza durante todos esos miles de años. El ser humano, en su afán por conocer todo lo que le rodeaba, habría intentado entender los procesos naturales. Y aunque no llegase a comprenderlos del todo, probablemente ya intuía que existe alguna relación entre esa semilla que utilizaban como alimento y la regeneración de la planta de la que se había obtenido la semilla. Y así surgiría la agricultura, es decir, la capacidad de producir nuestro propio alimento. Pero no fue una invención casual, no. Fue un proceso largo, durante cientos de miles de años, que estaría lleno de experimentaciones, de logros y fracasos, y que al final consiguió tener un resultado feliz, que fue el de controlar la producción del alimento. Las primeras plantas de que tenemos constancia que fuimos capaces de producir fueron el trigo, la cebada, y tiempo después vendrían el arroz, el maíz y varios tipos de legumbres. En cuanto a la domesticación de animales, parece ser que ya incluso antes del Neolítico fuimos capaces de domesticar al perro, que antes había sido el lobo. Los lobos probablemente rondarían los asentamientos humanos en busca de todos los desperdicios de comida que íbamos generando. A cambio, seguramente el lobo nos ayudó en la caza, gracias a su capacidad olfativa y su velocidad, y de esta manera se habría establecido un vínculo entre el ser humano y el lobo que acabó convirtiéndose en una especie capaz de convivir con nosotros. Dentro de una choza en Ain Malaha, en Israel, los arqueólogos encontraron una mujer que había sido enterrada hacía 11.000 años. Junto a su cabeza había un cachorro. Quienquiera que los enterró se había tomado el trabajo de colocar la mano de la mujer cubriendo el cuerpo del animal. Después del lobo aprendimos a domesticar la vaca, la cabra, el caballo, la oveja, las abejas, las gallinas, toda una serie de animales de los que obteníamos varios productos, como la carne, la lana, la leche, los huevos o la miel. Ese paso de haber sido cazadores-recolectores a convertirnos en productores de alimentos se produjo en diferentes zonas de la Tierra de manera independiente y en diferentes momentos. El lugar donde se produjo este cambio por primera vez fue Oriente Próximo, hace unos 10.000 años, en una zona que conocemos como el creciente fértil, debido a la forma de luna creciente que adopta en el mapa y a la fertilidad de sus tierras.
Esta área comprende un territorio muy amplio que hoy día corresponde con varios países como son Egipto, Siria, Turquía, Israel, Líbano, Irán, Irak, y que tienen algo en común: la fertilidad de sus tierras. Son tierras situadas junto a 3 grandes ríos, el Nilo, el Éufrates y el Tigris, y al ser tan fértiles, no es casualidad que por fin la aventura de ser productores de alimentos tuviera éxito justo aquí. Mientras que en el Paleolítico los seres humanos vivían en clanes, que eran pequeños, de aproximadamente 10 personas, durante el Neolítico esos clanes se unen y se crean aldeas, poblados de distintos tamaños, pero indudablemente mucho mayores que los antiguos clanes. Una de las características principales de estas primeras aldeas era que debían ubicarse cerca de un río, porque el agua era fundamental, no solamente para beber, sino también para regar los cultivos y dar de beber a los animales. Para hacer las casas utilizaban los materiales que la naturaleza les proporcionaba alrededor de la aldea. Así, las paredes se hacían con un entramado de palos y adobe. El adobe era un material muy resistente y además impermeable, que se hacía mezclando barro y paja y dejándolo secar al sol. Desde muy pronto, las aldeas neolíticas se rodearon de empalizadas, es decir, de pequeñas murallas hechas de palos de madera para defenderse de los depredadores. Pero a medida que estas sociedades neolíticas se fueron desarrollando, también se fue acrecentando la diferencia de riqueza entre unas aldeas y otras, y esto hizo que las empalizadas se fueran transformando poco a poco en murallas de adobe o de piedra, que ya eran más altas y resistentes y que servían para defenderse de los posibles asaltos de las aldeas vecinas. En los primeros tiempos de estas comunidades agrícolas no existirían grandes diferencias entre los distintos grupos que las conformaban. Se mantendría más bien una estructura parecida a la del Paleolítico, en la que simplemente habría un jefe o jefa que hacía de líder del grupo. Por otro lado, al principio tampoco existiría una especialización del trabajo, sino que los distintos grupos de la comunidad harían todos más o menos las mismas tareas. Pero a medida que estas sociedades se van desarrollando, cada grupo se irá especializando en una actividad concreta. Unos en el cultivo, otros en la ganadería, otros en la cerámica, otros en el trabajo de la piedra, y esto inevitablemente hará que unos grupos se hagan más ricos que otros y, por tanto, más poderosos. Las nuevas tareas de la vida cotidiana hacen necesario que se creen nuevas herramientas y nuevos utensilios. Las hachas para cortar madera y las azadas para trabajar la tierra serán fundamentales en esta nueva sociedad. La palabra neolítico consta de neo, que en griego significa nuevo, y lítico, que significa relativo a la piedra. Así pues, significaría algo así como piedra nueva, y efectivamente en el Neolítico se inventa una nueva técnica que va más allá de la talla de la piedra. Ahora la piedra se pulimenta para hacerla más cortante y más resistente. Otras herramientas que son fundamentales en la agricultura de este periodo son el arado y la hoz. El arado tiene la misma función que la azada, es decir, remover la tierra para crear surcos, donde luego plantar la semilla. Pero tiene una ventaja: no hay que agacharse y además puede ser arrastrado por personas o por animales. Ahí vemos la yunta de bueyes y vemos aquí cómo a medida que van andando, cómo va arando la tierra. La hoz, que se escribe con H y con Z, es otra de las herramientas neolíticas fundamentales. Se utilizaba para segar el cereal, es decir, para cortarlo durante la época de la cosecha, y estaba formada por una estructura de madera sobre la que se incrustaban pequeñas lascas con dientes en forma de sierra para que fueran más efectivas. Incluso miles de años después, las herramientas de sílex siguen acompañando a los humanos en los primeros pasos de la agricultura. Con troncos curvados, resinas calentadas y lascas de sílex, fabrican hoces para segar los primeros cereales domésticos. Una vez segado el cereal, hace falta sacarle el grano y triturarlo para convertirlo en harina, y para ello utilizaban los molinos de mano.
Esta nueva forma de vivir requiere también la fabricación de nuevos objetos que faciliten las tareas cotidianas. Por ejemplo, ahora es necesario fabricar recipientes donde almacenar todos los alimentos que se producen: el grano, la leche, los huevos, la miel. Se desarrollan así nuevas formas de artesanía como la cestería, es decir, la fabricación de cestas. Para fabricar las cestas se utilizaban plantas como el mimbre, los juncos o el esparto. Otra forma de artesanía que inventan estas primeras sociedades neolíticas es la alfarería o cerámica, es decir, la fabricación de recipientes u otros objetos hechos con arcilla. Para hacer la cerámica, lo primero que había que hacer era preparar la arcilla, mezclándola con arena para hacerla más resistente. Luego, para moldear, la técnica más sencilla consistía en hacer rulos con esa arcilla e irlos enrollando hasta darle la forma de recipiente que se quisiera conseguir. Una vez conseguida la forma, muchas veces se decoraba y para ello utilizaban pinceles, espátulas o incluso el borde de las conchas. Ya preparado el recipiente se metía en el horno para cocerlo y de esta manera hacerlo más duro y más resistente y también impermeabilizarlo. Durante el Neolítico también se modificó la forma de confeccionar la ropa. Las pieles que habían servido para protegernos del inmenso frío que hacía durante la Edad de Hielo, ahora son reemplazadas por materiales más ligeros, como la lana o el lino. Una de las principales herramientas que se utilizan en esta época para fabricar ropa es el huso, con H, que sirve para hacer hilo a partir de la lana de las ovejas. Aún hoy, esta herramienta se utiliza en muchas comunidades. Le damos una vueltica hacia la lana, así. Luego la colocamos acá en el uso, cogemos la hebrita y pues le damos un giro al uso, chan, y ya ahí quedó ya amarrada. Y ya empezamos a hilar. Según el gruesor del hilo, ya esto es un hilo que se va a formar. Una vez conseguido el hilo, ya fuera a partir de la lana o a partir de fibras vegetales, había que fabricar la tela y para ello se utilizaba el telar, que era una estructura de madera con cuerdas verticales sobre las que se iban entrelazando los hilos hasta formar el tejido. Y hasta aquí nuestro acercamiento a esta fascinante etapa de la historia de la humanidad. Las sociedades neolíticas pervivirán en el tiempo hasta que aproximadamente en el 4000 a.C. el descubrimiento de la metalurgia hará que pasemos de la edad de piedra a la edad de los metales. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima.